Gobernabilidad, Universidad Católica San Pablo, diplomado en formación de líderes para la transformación. En Univalle, diplomado en educación superior. Univalle, diplomado gerencia de la construcción. Universidad Técnica de Oruro, diplomado en educación superior. Trabajos actualmente en la Universidad Técnica de Oruro como docente desde la gestión 2005 y en la parte administrativa en la unidad de auditoría interna. Supervisor de obras de la Caja Nacional de Salud por 5 años en proyectos de consultoría y supervisión en la FPS. Presidente y supervisor de obras en diferentes empresas. Dentro de algunos proyectos que tiene, vamos a tomar los que han tenido mayor precedente en el departamento, ya que como se puede decir es la estación de autobuses de la ciudad de Oruro y la propuesta de Puerto Seco de Oruro, Gobernación de Oruro. Arquitecto de ICOR, le damos la bienvenida al ciclo de conferencias y muchísimas gracias por su participación también, arquitecto. Buenos días, muchas gracias. Por favor, Danilo, van a disculpar, he preparado un video para que, bueno, no tengamos ningún percance. ¿Listo? Danilo, por favor, empezaremos con la presentación, porque ya no nos queda mucho tiempo. Y vamos a realizar la presentación de lo que es las auditorías especiales en obras públicas, ¿sí? O en construcciones civiles. ¿Me escuchan? Sí, arquitecto, se escucha fuerte y claro. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy a abrir otro que me estoy cruzando con mis cosas. Ya. Ahora sí, este va a funcionar bien. Ya, lo que les decía, ¿no? Sobre la auditoría especial. Está cruzándose la información. Un segundito, ahorita solución. Esta es. Ya, les había indicado sobre lo que es la auditoría especial de obras. Vamos a pasar directamente a lo que son las, bueno, la introducción, ¿no? Sobre, todo está basado en las normas de auditoría gubernamental, ya que esto podemos descargar de la página de la web de la Contraloría General del Estado. ¿Se ve, no? Sí, arquitecto, se ve. Se ve, ya, correcto, entonces, ya. En primera instancia había mencionado lo que es una auditoría, ¿no? Según las normas generales de auditoría gubernamental, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. En sí, este es un criterio general para todo tipo de auditoría que se realiza, ¿no? Y hay que tomar en cuenta algunos datos que son importantes, ¿no? Como la ley 1178, el decreto reglamentario 2315, el 2318A, después los procesos de contrataciones de bienes y servicios, que son importantes para una auditoría en sí, ¿ya? Bueno, ahorita estoy dando unos conceptos generales para que se entienda qué es una auditoría, porque después vamos a entrar a la parte específica que es una auditoría especial, ¿ya? ¿Y qué es una auditoría especial para la normativa o la norma general de auditoría gubernamental, ¿no? Es la acumulación y examinación sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública, ¿no? Esto también lo encontramos en las normas. Todo está basado en base a las normas. Es importante conocer estos conceptos, ¿no? Que son generales. ¿Dónde se aplica una auditoría especial? Se aplica por denuncia, bueno, por 4 razones. Denuncia, solicitudes o requerimientos, identificación de hechos irregulares y por mandato legal. Por denuncia podemos poner un ejemplo así, rapidito. Cuando, por decir, alguna autoridad o alguna otra persona hace una denuncia que si ha existido algún hecho irregular en la ejecución de alguna obra o
de alguna construcción, ¿no? Otra, por solicitudes o requerimientos. Generalmente, bueno, esto pasa o lo hacen cuando hay cambio de gestión, digamos, ¿no? De una autoridad a otra. Inmediatamente solicitan la auditoría a ese proceso o a esa construcción, ¿no? Para que se evalúe. O si no, por identificación de hechos irregulares. En mi diapositiva, bueno, en mi presentación del video estaba mencionando como ejemplo al distribuidor o al paso a desnivel que tenemos aquí en la circunvalación y la Avenida del Ejército, ¿no? Que no sabemos en qué ha quedado, pero es un hecho evidente que no ha sido bien ejecutado, ¿no? El otro por mandato legal. Bueno, los que han hecho proyectos o los que hacen proyectos con la UPRE deben saber que todos los proyectos de UPRE ingresan a una auditoría, porque tiene una cláusula exclusiva que indica que tiene que hacerse una auditoría al proyecto ejecutado, ¿no? Entonces son esas 4 aplicaciones que se hace para hacer una auditoría. Pero esto tampoco termina ahí, sino que también en la unidad de auditoría interna se prepara igual un POA, porque por decir una institución no va a tener 3, 4 obras nada más, sino llega a tener por año o por gestión incluso más de 10, 20, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, se programa, depende de eso, ¿no? Por estas 4 aplicaciones a la vez. ¿Y cuál es el proceso que sigue una auditoría especial, ¿no? Es el relevamiento, la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. El relevamiento es la recopilación de información que se hace, ¿no? Por ejemplo, para una construcción, ¿no? Generalmente cada mes las empresas presentan planillas, órdenes de cambio, contratos modificatorios, llenan el libro de órdenes, tienen sus especificaciones técnicas, muchas veces la propuesta del contratista, y algo que es muy importante es el contrato, ¿no? Que suscriben las empresas con el contratista o con el contratante, ¿no? Luego, esto el auditor lleva a la planificación donde se definen objetivos, el objeto, el alcance, la metodología, el apoyo legal y el apoyo técnico, ¿no? Aquí quiero recalcar un poquito en lo siguiente, que no es lo mismo una construcción, por decir, de unas aulas a la construcción de un hospital, donde va a requerir especialistas, ¿no? Y ahí es donde entra el apoyo técnico. Pero mientras en una construcción de aulas no es tan complicado, digamos, ¿no? Que lo pueden ver o ejecutar o llevar adelante la auditoría cualquier profesional, ya sea arquitecto, ingeniero, licenciado, incluso en construcciones, ¿no? Luego, en la ejecución es la parte donde se mezcla entre el relevamiento y la planificación. Y de ahí salen los hallazgos y las conclusiones, para luego comunicar el cumplimiento de los objetivos y de la auditoría a los involucrados, ¿no? Si hay o no hay responsabilidades, ¿no? Esos son los 4 procesos de la auditoría especial. Luego tenemos los posibles o las posibles fases donde se hace una auditoría. Primeramente, todos conocemos el proyecto de diseño final o la preinversión, el proceso de contratación, la ejecución de obra, que es donde más se hacen las auditorías, y la operación del proyecto, ¿no? Operación o mantenimiento del proyecto. Todos o la mayoría de nosotros ha hecho proyectos a diseño final en diferentes instituciones. Siempre se han modificado en la ejecución de obra. No he visto ninguna obra o ninguna ejecución de obra donde no se haya modificado el proyecto a diseño final, y es donde más falencias se tiene, ¿no? Porque siempre las empresas, cuando están en el proceso de contratación, bajan sus precios. Una vez que bajan sus precios,
al ejecutar encuentran N problemas, le llamaremos así, por el mal diseño del proyecto, ¿no? Pero muy raros son los proyectos que son completos. Pero donde más se hace hincapié es en la ejecución de obra. Y otro lugar donde la Contraloría está empezando a tomar también más hincapié es, o va a ser, en la operación y mantenimiento del proyecto, porque todo tiene que tener un proceso, ¿sí? Desde el diseño, el proceso de contratación, la ejecución y cómo va a operar una obra, ¿no? Todo esto que les he hablado es de manera general, ¿sí? De cómo se hacen las auditorías. Y esto se hace en cualquier tipo de auditoría. Ahora vamos a hablar lo que es la auditoría especial. Igual, siempre basándonos en las normas de auditoría gubernamental, ¿no? De la Contraloría General del Estado que nos rige a todos, ¿sí? A los funcionarios públicos y a aquellos que han adquirido o han recibido dineros del Estado, ¿no? Tenemos primero, ¿qué dicen las normas de auditoría gubernamental? En su norma 254.1. Debe establecerse, ¿no? Perdón, debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental, ¿no? Aquí hay palabras claves, ¿no? Evidencia, hallazgos, ¿no? Que son palabras que siempre van a utilizar los auditores, ¿ya? Porque todo en base a este concepto es que se hace una auditoría o se hace todo el trabajo, ¿sí? Pasaremos a ver lo que dice estos conceptos, ¿sí? La competencia de la evidencia. Bueno, es la obtenida por el auditor gubernamental y de fuentes independientes, como por ejemplo, para hacer una auditoría especial en este caso, es necesario la inspección de la obra, el recálculo de cómputos, ¿no? Bueno, ir a la obra, en la inspección de la obra, ir a la obra, si hay rajaduras, si se ha cumplido, por decir, con lo que se ha pedido en las especificaciones técnicas, ¿no? Al revisar las planillas que se han presentado, hacer un recálculo de cómputos, ¿no? Les cuento como anécdota, por ejemplo, alguna vez se nos va algunos datos en Excel, ¿no? Hubo una columna, por decir, era de 30 por 30 y unos 2 metros de alto, ¿no? Y más o menos eso ha debido salir 0.015 de metros cúbicos, ¿no? Pero por alguna razón o por un mal typeo ha colocado un 1.15, digamos, ¿no? Y eso lo ha ido repitiendo en los siguientes niveles. Entonces, eso ha ido viéndose de que no ha sido bien elaborado o no ha sido bien recalculado los cómputos, ¿no? Es por eso que se revisan todos los documentos. Esto es de forma directa. La inspección y el recálculo de cómputos o de planillas, incluso de plazos, ¿no? Que es muy conflictivo revisar plazos en una orden de cambio o un contrato modificatorio, ¿no? Y otra son las fuentes independientes, estudios, investigaciones y peritajes de terceros, ¿no? Que generalmente se hace cuando es un proyecto especializado, ¿no? Y los certificados de otras entidades, que generalmente se pide en las especificaciones técnicas, como por ejemplo en los hormigones, ¿no? Se pide una certificación que la emite la empresa que realiza esa certificación. Bueno, en Oruro, en nuestro caso, EMISA, Soborce, ¿no? Y también hay otras que realizan este tipo de trabajo, ¿no? Estas vendrían a ser las competencias, ¿no? De una evidencia. Luego tenemos los 4 pasos para hacer el hallazgo de la auditoría: la condición, el criterio, la causa y el efecto, ¿no? En la condición tenemos la situación encontrada por el auditor. Esto les explico un poco. Aquí me voy a extender un poquito para que se entienda. La situación encontrada es tal y como está, como les mencionaba hace rato. Cuando uno va de inspección,
ve la obra y ve tal como la han entregado. Por decir, les decía, rajaduras, si se ha cumplido con las especificaciones técnicas, ¿no? O por decir, en las órdenes de cambio, hablaremos de plazos, que es un dolor de cabeza, la verdad, los plazos para los auditores, para los técnicos, incluso para las empresas y supervisores. ¿Qué pasa? Que elaboran todo, pero se olvidan leer el contrato. El contrato es muy importante leerlo, ¿sí? Es una recomendación que les hago. Lean el contrato. En el contrato está todo. Y según el contrato van a evaluarles, que es justamente el criterio, ¿no? ¿De dónde sacan el criterio? Es del contrato. Por ejemplo, en la cláusula vigésima, justamente en causas de fuerza mayor, existe un párrafo donde indica, bueno, estoy hablando un poco de memoria, donde indica que el contratista debe presentar dentro de los 5 días hábiles el evento que ha sucedido para la suspensión o paralización de obras, ¿no? Dirigido o recabar el certificado del fiscal de obras, que he visto que en ningún caso cumplen con este criterio, con este párrafo de la cláusula. Estarían incumpliendo lo que es el contrato. Segundo, el otro que es la cláusula 25ª, o bueno, más o menos ahí, dependiendo del tipo de contrato, que es el libro de órdenes de trabajo. En el libro de órdenes de trabajo igual existe un párrafo donde incluso da un ejemplo bien claro, que dice, bueno, esto también hablando un poco de memoria, ustedes lo revisan en sus contratos, donde indica que para cualquier hecho que cause suspensión de plazos o para plazos, el contratista deberá anotar el día que ocurra el evento, ¿no? Así lo dice claro, el día que ocurra el evento, indicando los ítems de ruta crítica que afectó para que el supervisor se pronuncie de forma objetiva. Bueno, esto casi lo sé, casi de memoria, porque nadie cumple eso. Porque, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? Ya pasándome un poco a lo que dice en la diapositiva la causa, ¿no? ¿Qué hacen? En el libro de órdenes anotan, hoy llovió y se suspendieron los trabajos. Eso anota el contratista. Y en algunos casos el supervisor ni anota ni dice nada. O en algunos casos he visto de que dicen certificar con certificados del CENAMI o de ASANA. Y nada más. O sea, no está siendo el supervisor objetivo de qué ha pasado o qué ha afectado. Lo correcto tal vez debería ser es indicar, ¿no? El día de hoy se presentaron precipitaciones pluviales que afectaron a la ejecución de la obra, donde, por ejemplo, no se pudo techar, estábamos en el ítem de cubiertas, es un ítem de ruta crítica. Y el supervisor debería responder el mismo día también, indicar y certificar que sí ha llovido ese día, ¿no? Fíjense, el criterio, lo que dice el contrato y lo que la condición, cómo hemos encontrado, nos va a dar la causa para dar o decir qué efectos nos ha producido todo eso. Si se acepta o no se acepta eso, digamos. Como en el primer caso que les he puesto, que solamente anotado, hoy llovió y se suspendieron las obras. No está indicando nada. O sea, no hay una certificación tampoco de qué ítem o a qué ítems de ruta crítica se está afectando. Y peor todavía si el supervisor no dice nada, ¿no? Entonces, fíjense cómo se trabaja en auditoría, ¿no? Es un ejemplo claro que les doy, ¿no? Clarísimo. O como en el caso de que les hablé de esa columna, ¿no? Encontramos cómputos ahí. Cuando vamos a verificar, ya sería el criterio. Cuando vamos a verificar, medimos 30 por 30 por 2 metros, digamos, va a salir 0.15. Pero ya en la realidad, viendo el papel o el cómputo en la planilla que han presentado, sale 1.15. Ese 1 estaría de más. Y peor todavía repetido en los siguientes niveles que
se ha ejecutado. Entonces, eso causa un efecto, ¿no? Y hace que surjan las responsabilidades. ¿Por qué? Porque en este caso se ha pagado por, digamos, si han sido unos 3 niveles, 3 cubos de más, ¿no? Si nos damos cuenta. Y en el caso de lluvias, si no ha notado bien o no tiene el certificado según la cláusula 20ª, más o menos en ese estado, que es la de causas de fuerza mayor o causas fortuitas, si no ha pedido su certificación en 5 días, ocurrido el evento del fiscal de obras, ¿qué estaría pasando? No está cumpliendo con el contrato, o sea, con el criterio, ¿no? Para eso es la causa que ellos han provocado y el efecto que va a venir. Sigamos. Una vez que se tienen responsabilidades o se han detectado responsabilidades, si uno trabaja en la administración pública, va a tener una responsabilidad administrativa. Pero si no, que generalmente es donde estamos metidos, es una responsabilidad civil, donde se demuestra que hay un daño económico generalmente, ¿no? Para devolver o pagar o algo, ¿no? O ha habido acciones u omisiones, ¿no? De suma líquida o exigible. Y por último, y lo más grave que, bueno, donde nadie quisiera entrar es en la responsabilidad penal, ¿no? Dependiendo a la conducta o qué es lo que haya pasado. Seguiremos. ¿Y cuáles son las condiciones con indicios de responsabilidad? ¿O cuál es el proceso en sí que sigue todos estos hallazgos? Con todo ese proceso que les he indicado, se elabora un informe preliminar. ¿Sí? Un informe preliminar donde el auditor o el evaluador técnico da un criterio o saca unas conclusiones y se responsabiliza, ya sea al supervisor o al contratista, ¿no? Siempre estoy hablando de supervisor y contratista, refiriéndome siempre a lo que es el contrato, porque en el contrato los principales actores, bueno, vendrían a ser 3: el superintendente, que es el representante del contratista; el supervisor, que es el representante de la entidad contratante; y el fiscal, que vendría a ser como el juez entre los dos, como un mediador entre el contratista y el supervisor, ¿no? Para arreglar controversias más que todo, ¿no? Una vez sacado esas responsabilidades, como les indicaba en el ejemplo de la cantidad de esa columna, digamos, que hemos encontrado esa diferencia de 3, y en los días de lluvia, un día que porque no ha notado bien el supervisor, ¿no? Se le informa al contratante y al supervisor, y el supervisor y el contratante, o el contratista, perdón, deben o hacen su aclaración. Es un procedimiento que se hace, ¿no? Por decir, en el primer ejemplo de los materiales o de la cantidad de volúmenes, perdón, son 3 cubos no hay dónde equivocar, dónde perderse. Ha sido un error de taipeo, haya sido intencional o no intencional, pero hay 3 cubos de más que se tienen que devolver, o sea, ahí hay una responsabilidad. Y en el ejemplo de las lluvias, ¿no? Ahí sí, por decir, no se ha notado bien, no se ha registrado bien, no han cumplido, entonces ahí tienen que aclarar, ¿no? Por decir, puede que el evaluador no haya visto la siguiente página del libro de órdenes donde indica si se ha perjudicado a la cubierta o hayan aclarado algo más, entonces ese hallazgo se levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque han demostrado, han aclarado que sí se ha colocado o se ha aclarado ese día o ese evento, ¿no? Y también ocurre que hay un informe ampliatorio, si es que hubiera terceros, ¿no? Implicados en esto. Esto sí corresponde. Pero en este caso, que estamos tomando nota, ¿no? Y seguidamente, después de la aclaración que hace la empresa y el supervisor, el evaluador hace su informe complementario. Una vez que hace su informe complementario, evaluará lo que les mencionaba, ¿no? O sea, esos 3 cubos van a ser
o sea, no hay dónde perderse, ha sido un error de typeo y se ha pagado y se ha cobrado, ¿no? Pero de los días de plazo, supongamos que en la otra página o más, o después han aclarado y el evaluador no ha visto eso, o han presentado otras notas, otros descargos más. Entonces se levanta y esto va directamente ya a la Contraloría, con todos esos criterios que les estoy mencionando. Y la Contraloría va a emitir un dictamen, ¿no? Pero esto no acaba ahí, tampoco se asusten, sino que ustedes pueden ir a un juicio por la vía coactiva. Pero si todo este proceso está bien hecho por el supervisor, perdón, por el evaluador técnico de auditoría, va a ser difícil ganar en un juicio, ¿no? Donde está comprobado, por ejemplo, de la cantidad de volúmenes. Si ha sido un error de typeo, yo no le veo dónde se pueda justificar más, digamos, ¿no? Porque se ha cobrado y se ha pagado esa cantidad de más, ¿no? Sigamos. Y por último, lo que es el contenido del informe preliminar, ¿sí? Los antecedentes, como les decía, que todo lo que hemos hablado inicialmente, el trazado de objetivos, ¿no? Cómo se va a evaluar, qué se va a evaluar. Por lo general se hacen tres, ¿sí? Tres tipos, a donde se va la calidad, cantidad y los plazos. Es donde más se ataca en una auditoría. Bueno, el objeto que vendría a ser en sí la obra misma, ¿no? Y lo que habíamos hablado, los alcances, ¿no? Especificando las normativas, la cobertura, el periodo, las dependencias, el área geográfica, o sea, dónde está ubicado, ¿no? Lo otro, la metodología, ¿no? Que también he explicado en las diapositivas, y los resultados, ¿no? Y las conclusiones y recomendaciones. Esto es todo que puedo explicarles así de forma rápida, y mil disculpas por la presentación. No quería tener percances para no estar viendo, pero creo que el remedio es peor que la enfermedad. Pero estoy aquí para sus preguntas. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Realmente buen aporte. Tenemos de parte de Luis Alberto y nos indica, a veces en el libro de órdenes no hacen valer cuando hay lluvias y no aceptan para justificar los días de retraso. Mucho depende cómo lo hayan llenado por eso. Es importante llenar bien el libro de órdenes. Y aparte, el libro de órdenes es lo que más vale porque es un documento notariado, ¿no? Es notariado y lo que se escriba ahí es lo que vale. Otra cosa es de que, o sea, cómo lo redacten más claro. Correcto, arquitecto. También continuando con el ciclo de preguntas y respuestas. Naira, al haber suspendido los procesos de contratación al actual gobierno vía SICOES y no cumplir la norma legal que manifiesta, ¿ya no serían necesarias las auditorías de las futuras adjudicaciones y nuevas construcciones? Bueno, esto lo van a ver seguramente entre las autoridades, ¿no? Porque las auditorías se le hacen post, o sea, no es antes ni en la ejecución, sino son después, cuando ya la obra se ha entregado, o sea, ya se ha ejecutado, ¿no? Esa Correcto. sería, no hay... Perfecto. Continuando con las preguntas de Marco Chungara. ¿Qué criterios de nivel de precipitación pluvial o bajas temperaturas se considera para la paralización de obra? Ese es un tema muy, ¿cómo te diría? Muy discutido. Ya es difícil, bueno, agarrar o ver si, como en el caso de lluvias, evidenciar si ha llovido o no, ¿no? Por ejemplo, los reportes del CENAMI, de Asana, que también hay temperaturas, se puede evidenciar que sí ha llovido, digamos, pero las estaciones, ¿dónde están? Aquí en Oruro, por ejemplo. Uno está aquí en La Cabaña, camino a Vinto, el otro está en agronomía. ¿Qué tal si la obra está por la zona norte, por el casco? Muchas veces hemos visto que llueve ahí, pero la precipitación pluvial que saca, digamos, en la estación de la Facultad de Agronomía no hay, ¿no? Entonces,
Esos reportes son referenciales más que todo. Pero lo importante es llenar el libro de órdenes, como dice el contrato, en el momento que ha ocurrido el evento, ¿no? Ahora, dar algún criterio sobre si menos un grado es aceptable a menos 10 o viceversa, digamos, es difícil dar ese punto, ¿no? Pero por lo general se puede presentar, bueno, en mi opinión, ¿no? Pienso que pueden presentar diferentes reportes de temperatura, ¿no? Recargar y colocar y anotar, ¿no? En temperaturas. Y en lluvias, bueno, generalmente anotar y ver también otra cosa, un detalle bien importante, a qué ítems de ruta crítica está afectado. Esa es la clave. A qué ítems de ruta crítica. Correcto, arquitecto. Estaríamos contando también la pregunta de arquitecto Orlando Antoja, que estaba relacionada a lo mismo. Nelson Cáceres, felicitar al expositor, arquitecto Day Cortito. Muchas felicidades, muchos participantes, Gracias. arquitectos están recibiendo. También Abel Segueiros. La auditoría especial, ¿quiénes pueden realizarlo? Como pregunta. Ya, bueno, una unidad de auditoría interna, bueno, tiene cada institución, ¿no? Y consta de auditores y técnicos, ¿ya? Técnicos evaluadores o evaluadores técnicos, ¿ya? Dependiendo al tipo de auditoría, ¿no? Se van elaborando. Pero por lo general lo hace la unidad de auditoría interna. ¿Sí? Y como te decía, o como les digo, es dependiendo a qué tipos de auditoría, ¿no? Porque las auditorías especiales no solamente son para construcciones, sino son para financieras, ¿no? O por decir al proceso de contratación, ¿no? Que lo hacen directamente un auditor. Pero en el caso de construcciones lo podría hacer un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Pero que sea de la unidad de auditoría interna. No puede hacerlo cualquiera, por si acaso. No es cualquiera. Tal vez como peritos, pero ya en una instancia ya judicial, ¿no? Pero de ahí solamente las unidades de auditoría interna. Gracias, arquitecto. Osval pregunta, ¿pueden establecerse responsabilidades a profesionales específicos que formen parte de un equipo de supervisión? Sí, sí, dependiendo del grado. Por eso son los informes complementarios que mencionaba, ¿no? Cuando hay un tercer implicado. Correcto. Freddy también nos hace una consulta. En el caso de conflictos sociales de los pobladores, en la reubicación del proyecto, ¿no se toma en cuenta en la ampliación de plazos? ¿Y por qué? Dependiendo del caso. Yo he visto muchos casos donde hay muchos diferentes tipos de conflictos, más que todo por ubicación. Pero ya desde hace bastante tiempo, bueno, cuando yo también hacía consultorías, siempre nos pedían, en especial en el FPS, que tengamos el testimonio de propiedad, ¿no? Del terreno donde vamos a ejecutar la consultoría o el proyecto de diseño final, justamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún caso yo escuché que incluso aparecen propietarios de los terrenos, incluso cuando ya está construido, ¿no? Entonces es un problema para los municipios, digamos, en ese caso para las autoridades, ¿no? Y si existiera eso, sí implica, pero tiene que estar bien justificado y sustentado para hacer esa ampliación de plazo, ¿no? De por qué, cómo y siempre todo documentado, con papeles. Porque no hay aquí de contarte de que ha habido marcha y no sabemos si ha habido marcha, ¿no? El día de hoy, digamos. Pero si acabamos del periódico, que seguramente va a salir mañana, se marcharon los gremiales, digamos, y perjudicaron tal parte. ¿Sí? Es un justificativo, es un hecho que ya se evidencia, ¿no? Pero si no, y empezamos a contarnos la historia como al contar, sí, ha llovido aquí y al final no ha llovido, digamos, hay esa duda. Cuando hay una duda, entonces ya no se creen.
Correcto, arquitecto. Cristian Plaza nos pregunta, ¿qué auditoría es recomendable hacer en la parte de infraestructura del sector público y privado, ya que 4 existen y tenemos 6 tipos de auditorías? Mm, Eso lo ve en sí bueno, el tipo de auditoría y a la cantidad de auditores, ¿no? Porque no se llega a alcanzar a todas las obras, ¿no? Sino un municipio, por ejemplo, tiene su auditoría interna y el municipio va a tener como más de 10 obras y no se va a poder hacer las 10 si no se va a las más críticas, digamos, ¿no? O a las que se han hecho por denuncia, ¿no? O a las de UPRE, que eso sí se tiene que hacer o hacer, ¿no? Y también dependiendo de la cantidad de técnicos y auditores que existan. Correcto. Mario Alberto Vargas dice, lo más factible será siempre redactar la fecha correcta en el libro de órdenes para una justificación en una auditoría. Yo recomiendo que sí, porque en sí el residente de obra o el superintendente de obra y el supervisor tienen que vivir en la obra. Sus contratos claramente dice es a tiempo completo, cosa que generalmente hasta, bueno, yo también he sido supervisor algún rato, no estaba, ¿no? Pero tiene que estar ahí y tiene que hacerse el día que, como dice el contrato, más claro, el día que ocurra el evento. Correcto. Abel Sequeiros, en obras abandonadas, ¿qué procedimientos deberían tomar, tanto de la UPRE, FDI y otros? Si son obras abandonadas, primeramente tiene que verse por qué se han abandonado, ¿no? Y si amerita una auditoría, porque como les indicaba, las auditorías no son ni son ese instante o cuando se está ejecutando, sino son post, o sea, después, ¿no? Después. Correcto, arquitecto. Luis Alberto nos hace una consulta. ¿Qué pasa en el caso de obra de UPRE? Hay a veces proyectos que están mal elaborados desde la consultoría y al revisar el proyecto y volver a sacar los cómputos sale más volúmenes de obra, digamos un 20% más de incremento. Y la norma dice que no puede haber más del 20%. ¿Cómo se soluciona ese tema? ¿Cómo se procede o cuál es la experiencia en esa parte? Bueno, ahí va por eso el ejemplo que les ponía en una diapositiva. Justamente es en... No. A ver. Lo que generalmente pasa en UPRE es que los proyectos están mal hechos para empezar, ¿sí? Y cuando sobrepasa el porcentaje, solamente nos queda cumplir con el contrato. ¿Qué nos dice el contrato? Solamente 5% para órdenes de cambio y 10% para contratos modificatorios. O sea, no hay donde perderse, es que no podemos excedernos más del 20 ni del 10, más del 15%, así más claro, como dice el contrato, ¿no? Correcto, arquitecto. Bueno, Raúl Alberto nos manda felicitaciones, arquitecto, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo pertinente para modificar los contratos, ya que a veces se nos da un plazo de 3 meses para presentar adiendos de los mismos? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es el tiempo pertinente para modificar los contratos, ya que a veces se nos da un plazo de 3 meses para presentar adiendos de los mismos? ¿Para presentar a dónde? Adiendos de los mismos. De los ¿Arriendos? mismos. Sí. No, Bueno, bueno, habría que ver cuál es el tiempo pertinente para modificar los contratos. a ver, ¿los contratos modificatorios o el contrato? Acá solo nos indica modificar contratos. Ya debe ser el contrato, arquitecto. El contrato. Bueno, eso es más legal, ¿no? Porque no hay un plazo, digamos, ¿no? Como en el contrato que firmamos, por decir, lo que les ponía de la cláusula 28ª
de causas de fuerza mayor fortuita, donde nos da 5 días hábiles, digamos, ¿no? Pero en la modificación del contrato o para la firma del contrato no hay un plazo establecido, ¿no? O si hay, debe ser, bueno, debe estar en las normativas. Bueno, ahorita no tengo bien ese dato. Ok, perfecto. Arquitecto, una siguiente pregunta. ¿Qué método de dosificación es el aceptado en obra o el más aceptado, perdón, más aceptado, considerando que la dosificación en volumen es uno de los más usados, pero no el más recomendado? ¿Qué criterios tiene al respecto? Se refiere en Ya. cuanto a la auditoría. Lo que, bueno, yo como evaluador técnico, al revisar, voy a revisar las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas me indica qué dosificación tengo que darle. Yo no puedo inventarme otra, digamos, ¿no? A no ser que no esté, ¿no? Ocurre también que las especificaciones técnicas están mal elaboradas, pero nos vamos a basar en las normas del hormigón, ¿no? Correcto. No hay más. Correcto, arquitecto. O también puede ser lo que nos va a decir el supervisor en el momento del vaciado. Claro, pero siempre tiene que haber un sustento técnico, ¿no? O sea, la normativa. O sea, yo por eso siempre me voy a una norma, ¿no? O sea, yo no puedo decirle, yo como supervisor, no, que sea 1, 2, 3, digamos, o 1, 2, 2, ¿no? No, o sea, no, sino para cada hormigón hay una dosificación, ¿no? Y mejor si leen por eso las especificaciones técnicas donde se anota, bueno, donde está todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y todo lo que tiene que cumplir la empresa. Ok, perfecto. Víctor Hugo nos puede hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de responsabilidades tiene el fiscal de obras en una auditoría? Buena pregunta. Generalmente el fiscal de obras tiene otra responsabilidad, ¿sí? Pero generalmente es el que se mete a hacer todo tipo de modificaciones, cosa que no debería hacer. El fiscal de obras es más o menos como un juez que se pone. Cuando la empresa y el supervisor no se ponen de acuerdo, él es el que da el último veredicto, digamos, ¿no? Pero en este caso, el fiscal de obras es el que anda ordenando, haciendo y deshaciendo las cosas. Entonces, para eso yo les puedo sugerir, pídanle por escrito lo que les está instruyendo el fiscal de obras, ¿no? O sea, está saliendo de sus competencias. Y eso mismo está en el contrato. Cada persona que involucrada tiene su función. La empresa con su residente tienen sus derechos, deberes y responsabilidades ahí. Lo propio el supervisor y lo propio el fiscal. Correcto. Arquitecto, nos vamos con las dos últimas preguntas. Bueno, En caso de que el supervisor cuente con una licencia de salud por 2 meses, ¿quién asume el cargo para que apruebe la ejecución de los ítems en el libro de órdenes? si mal no recuerdo, es el fiscal de obras. El fiscal de obras. Pero esto hay que verlo bien. Ahorita estoy hablando un poco de memoria. Por eso hay que revisar bien los contratos, los documentos, las normativas antes de emitir un criterio, ¿no? Yo ahorita estoy dando un criterio un poco así, si mal no recuerdo, es el fiscal de obras el que se hace cargo, pero solamente por un tiempo, ¿no? O sea, no puede ser por indefinido, digamos, ¿no? Hasta que termine o por meses. Si no me equivoco, es entre 15 o 30 días máximo, creo, si mal no recuerdo. Sí, arquitecto, correcto. Olaf nos hace la siguiente pregunta. Si no se puede ingresar ahora por conflictos sociales imposibilitando el llenado del libro de órdenes, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Este es un caso de hecho fortuito. Anotar igual en el libro de órdenes e indicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque seguramente tampoco va a poder entrar el supervisor ni la empresa, ¿no? Y seguramente va a haber alguna noticia o en alguna noticia que va a salir que no sé, digamos, si es en alguna comunidad, va a decir, en la comunidad X ha habido bloqueos, ¿no? Y siempre anotar en el libro de órdenes y después respaldarse con algún documento que salga en noticias, ¿no? Como referencia. Correcto, arquitecto. Muy bien, arquitecto Daikor, le quedamos muy agradecidos. Sabemos que hay muchas preguntas, estaríamos toda la mañana,
pero tenemos un horario que cumplir. Realmente muy buena presentación, Daikor. Gracias por brindarnos esa experiencia tan amplia que usted tiene. Sus últimas palabras de despedida, arquitecto. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por escucharme y mil disculpas por el pequeño percance. Como les decía hace rato, creo que el remedio es peor que la enfermedad. Y bueno, decirles cuídense y que, bueno, sigamos adelante. Gracias. Gracias, arquitecto. Muy bien, Danilo. Hemos llegado al fin de lo que es las presentaciones del primer día de la jornada. Esto también agradeciendo al Colegio de Arquitectos de Oruro que nos ha apoyado y realmente tenemos buenas visiones de colegas. También a los expositores como ha sido Juan Américo López, que empezó en la mañana, Nelson Nachá González, que estuvo con el tema de BIM, y en el remate con una gran exposición también al arquitecto Daikor Ruslan. De parte de los coordinadores, Marcelo Escobar, Danilo Paiva, Rildo Jordán y mi persona, la invitación es para realizarlo el día de mañana, que estaremos entrando en el mismo horario a las 9 y como siempre se les estará pasando mediante Zoom y mediante Face las invitaciones de los links. Si alguno de los colegas quiere aportar con algunas palabras, cesando ya este primer ciclo de conferencias que se ha dado en la ciudad de Oruro, abierto a todo el público con el único objetivo de transmitir las experiencias de nuestros colegas, como también de poder recaudar algunas donaciones que se puedan llegar al Colegio de Arquitectos. Y si ustedes conocen a algunas personas que necesitan de alimentación, nosotros haremos en el transcurso de la próxima semana, una vez terminadas las jornadas, llevando estas donaciones que a muchas personas les van a servir. De mi parte y de parte de los coordinadores, muchísimas gracias por estar en este ciclo de conferencias. Colegas, si hay alguna palabra más de parte de ustedes. Muy bien. Agradecemos a todos por las felicitaciones que nos hacen llegar al grupo. Nuevamente felicitar a todos los expositores, lo han hecho una maravilla realmente. No podíamos haber esperado más de ellos. Se han abierto a las preguntas, ha sido todo abierto, no, nadie se ha cohibido de no decir nada a nadie. Así que mañana y la próxima semana les esperamos con más novedades en los próximos cursos y talleres que se estarán dando en el transcurso de estas fechas. Sin más que decir, nuevamente agradecer a todos, a los expositores, coordinadores y a todos los que se han integrado en el grupo, ya sea por Zoom y por Face. Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.